Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales. Son las 8 de la tarde, estamos en directo desde Twitch. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos estáis siguiendo también en directo. Recordad que tenéis un chat donde podéis exponer vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras reflexiones, ideas, lo que queráis. Deciros también que, oye, tenemos unos patrocinadores. Muchísimas gracias también. Tenemos a Karma, tenemos a Bailu, tenemos a Vitris24. Y bueno, espero que estéis pasando de una forma lo más agradable posible estos impuestos. Espero que os estén cuadrando esos 190, esos 390. Yo sé que enero siempre es difícil por toda la carga de trabajo que tenéis. Y dejarme porque os quiero contar un secreto. Estoy muy contento. ¿Sabéis por qué? Porque hoy tenemos unos invitados. Tenemos a Melka, tenemos a Alfredo, tenemos a Edgar. Ahora los vais a conocer. Y oye, vamos a empezar con el twist de hoy. Vamos a hablar de facturación, vamos a hablar de rentabilidad. Cuando hablamos de facturación, yo creo que al final, si el margen es adecuado, a mayor facturación, pues mayor dinerito. Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Si en principio mantengo un margen, por ejemplo, de un 20%, pues no es lo mismo el 20% de 100.000 euros que el 20% de 200.000. Es decir, que podríamos sacar una primera conclusión, que si el margen somos capaces de controlar, oye, vamos a intentar facturar lo máximo posible en el despacho porque más dinero vamos a ganar. Estos son negocios, esto va de ganar dinero, por supuesto. Yo todavía no he visto a nadie en el sector que esté contento trabajando a 10 euros la hora a los clientes. Yo creo que todos estamos aquí para intentar, por supuesto, desarrollar nuestra profesión como a nosotros nos gusta, pero hombre, si encima ganamos dinero, pues ya es la leche, ¿verdad? Pues quiero, antes de empezar, mostraros una imagen donde es muy curioso, esta imagen. Estamos viendo como una empresa que va fluctuando a lo largo de los meses. Unos meses se factura más, otros se factura menos. Esto es muy normal en nuestro sector, hay mucha subida y bajada porque de pronto en un mes se facturan los libros contables, otro pues son las rentas, otros a lo mejor en agosto baja un poco la facturación y solo mantenemos las cuotas mensuales. Bueno, pero al final tenemos una estadística donde en el ejemplo que estamos viendo, esta empresa comparado con el ejercicio anterior, lo estamos viendo en la parte inferior izquierda, ha facturado 154.000 euros cuando en el año anterior facturó 179.000. Es decir, hemos facturado 25.000 euros menos. Pero tenemos por otro lado que el gasto de personal ha caído también. Ha habido una reducción de clientes, de facturación, pero también ha habido una reducción del gasto de personal. Si hacemos la comparación donde hemos facturado 25.000 euros menos, 25.000 euros menos es una barbaridad de facturación. Estamos hablando, por ejemplo, de 34 autónomos al mes cobrándolos a 60 euros, por ejemplo. Esos son 25.000 euros. 34 clientes autónomos mensualmente, el trabajo que dan, fijaos, ¿no? Pues facturando 25.000 euros menos, resulta que hemos ganado 7.000 euros más en comparación con el año anterior. Esto, de pronto la cabeza te estalla, ¿no? Dice, 25.000 euros con los problemas que eso lleva detrás. De clientes que te llaman, de rentas, de contabilidades, de inspecciones, bla, 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 bla. Y resulta que facturando 25.000 euros menos, hemos sido capaz de ganar 7.000 euros más. Bueno, pues esto es lo que tenemos que controlar y esto es lo que vamos a debatir con los compañeros, ¿no? Está muy bien crecer, está muy bien la rentabilidad, vamos a ver también qué márgenes son los que ellos manejan. Venga, no me voy a enrollar más, yo creo que el primer tips es que facturar menos puede ser bueno si somos capaces de reajustar los márgenes. Y venga, vamos a dar paso a nuestros compañeros que ya están preparados. Hola chicos, ya os estamos viendo. ¿Cómo estáis? Germán, empezamos contigo. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Germán, compañero de viaje desde el primer Twitch.
¿Cómo Sí, va que todo? no me has presentado, que conste que no me has presentado, pero bueno, es igual, te lo perdono. Bueno, buenas tardes. Yo, de lo que tú has comentado, yo creo que lo primero que tendríamos que plantearnos es si la facturación... Espera, antes de entrar en debate, solo quería saber un poco cómo estabas, Germán. Pues bien, bien, bien. Estoy aquí a tope con el trimestre, que a mí me afecta un poco menos, no es el periodo más fuerte mío por la parte de dirección, pero que sí que hay muchos nuevos proyectos, nuevos clientes, cambios de asesoría y bueno, unas veces toca a favor y otros te toca en contra y gestionando el año 2022, que va a ser un año muy fuerte en facturación y nuevos proyectos. Venga, genial. Vamos a pasar. Melka, nueva invitada hoy en este Twitch. En 60 segundos, si nos haces una presentación de cuál es tu despacho y dónde estáis situados, Melka. Pues muchas gracias por contar con nosotros. Nosotros somos GTA, Gestión Tributaria Alcalá. Estamos en Alcalá de Henares. Somos un despacho multidisciplinar que hemos prestado servicio durante 40 años. Tenemos un origen familiar y siempre pues, hemos asesorado sobre todo a pymes de diferentes sectores. Alfredo, bienvenido. Hola, buenas noches a todo el mundo. Cuéntanos. Bueno, nosotros, el despacho mío es Aranzadi Ríos y Bengoechea. Somos un despacho con casi más de 25 años ya de trayectoria, que nos dedicamos fundamentalmente a temas de empresa y asesoramiento de empresas en todos los ámbitos, desde la constitución, mercantil, laboral, fiscal y también a personas físicas. Llevamos tema no solo de abogados, sino que llevamos todo lo que es apoyo a la empresa, pues tema de contabilidad, nóminas, presentación de impuestos y todo esto. Y bueno, ahí estamos ahora, pues como todos, a tope en estos días que nos tocan, que esto es uno de los peores meses del año. La cuesta de enero para nosotros no es de que nos hayamos quedado sin dinero, sino que es de trabajo. Edgar, bienvenido. Hola, José Pedro, ¿qué tal? Bueno, gracias por la oportunidad de invitarme al Twitch y también junto a los compañeros. Yo soy agente asesor, socio y gerente de este despacho que estamos en Gerona, también despacho en San Celoni, en la de Barcelona. Iniciamos nuestra andadura a finales del año 2015, más o menos, aunque bueno, pues ya mi socio ya lleva mucho más tiempo, yo también lo llevaba como antes como profesor individual. Y bueno, nos dedicamos a asesoramiento de empresas, de autónomos, llevamos temas mercantiles, de tributario. Y bueno, estamos intentando este año 2022 pues ampliar un poquito el abanico de servicios para dar más, tocar más aspectos a nivel de empresas para cuidar un poco más de su salud, de dar más valor añadido a las empresas y autónomos. Y aquí estamos a ver si puedo aportar cosas a esta tertulia. Mira, Edgar, para que se te vea mucho mejor, intenta echarte un poquito a tu izquierda, así te centramos más en la imagen. Sí, fantástico. Perfecto. Venga, pues vamos a empezar. Yo creo que para centrar bien el tiro, vamos a distinguir por un lado lo que sería la facturación y por otro lado lo que serían los márgenes de rentabilidad. Si queréis, empezamos con el tema de facturación. ¿Os proponéis cuando empieza el año un objetivo de facturación, Melka? Sí, nosotros siempre, además es algo que teníamos por costumbre en octubre, noviembre, hacer un presupuesto. Yo sé que es poco habitual y procurábamos no centrarnos solo en, bueno, pues vamos a aplicar IPC y ya está. Entonces eso nos daba un poco la imagen de lo que necesitábamos de cara al ejercicio siguiente. Nosotros nos proponíamos, siempre hemos sido un poco conservadores, la verdad, siempre hemos pensado que quedarnos entre un 5 y un 8% de crecimiento. La verdad que afortunadamente lo cumplíamos, pero la propuesta nuestra era un incremento de facturación de entre un 5 y un 8. La rentabilidad, pues nos hubiese encantado llegar a un 20, que era un poco el sumum, pero siendo francos, nunca hemos pasado del 15-16. Alfredo, vamos a dar paso primero, Germán, a los invitados. Alfredo, en vuestro caso, la facturación... Bueno, nuestro caso es un caso, yo, como dirían los másters, el caso nuestro sería para analizar precisamente de lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, nosotros somos relativamente novatos en todo el tema de analizar el negocio. Gracias precisamente al Club de Innovación, estamos levantando las alfombras, ¿no? y sacando todo el polvo de debajo, porque nosotros pues hemos tenido unos años muy buenos. Afortunadamente las crisis anteriores para nosotros, no esta, pero las crisis anteriores para nosotros fueron de desbordamiento total de trabajo, y en esos momentos de bonanza realmente lo que menos piensas es
es en analizar nada, porque si todo va bien y como se dice llanamente, si puedes pagar las facturas, pues mira, eso es que va bien, ¿no? Entonces, nosotros desde hace pues 2 años prácticamente es cuando estamos ya analizando todo y viendo efectivamente si hay que, pues los números, lo que hay que aumentar o disminuir. Y en este aspecto nosotros lo que consideramos no tenemos un objetivo claro de facturación, sino que buscamos más la rentabilidad. O sea, porque también consideramos que volumen alto, a lo mejor me estoy adelantando luego a alguna pregunta, ¿no? Pero si te vas solo a facturación puedes acabar hundiendo el negocio si no te fijas mucho en la rentabilidad. Y más que nada ahora lo que buscamos es rentabilidad. Edgar, en vuestro caso, ¿os proponéis un objetivo de facturación? Nosotros, un poco como le pasa a Alfredo, como empezamos el despacho, el año primero completo fue el 2016, cuando abrimos el negocio, claro, yo me metí en muchos saraos, que si préstamos, que si empezar a facturar a buscar clientes, y los primeros años realmente no miramos, o sea, miramos facturar a saco para pagar las facturas, para devolver préstamo, y de alguna forma no tienes, vas un poquito por viendo la cuenta y la gasolina que tienes en la cuenta que te permite hacer estas inversiones o poder pues ver un poquito cómo vas de tesorería, ¿no? Sí que te diría que a partir de, de hace un par de años sí que analizamos todo el tema ya más de presupuesto. Hacemos un presupuesto ya anual de cara al año siguiente y más que ver un porcentaje de rentabilidad, pues lo que miramos un poco el tema de costes, un poco la previsión de crecimiento que podemos tener, tanto a nivel de cuotas como los extras, un poco viendo como el año anterior y intentamos ahí meter unos márgenes, ver que estén un poco bien orientados los márgenes de personal, el sueldo de los socios, la estructura fija, le sumamos unos márgenes ahí que es el beneficio que queremos tener y vamos a una facturación anual que se traduce a un mensual que tenemos que ir sacando cada mes y luego controlamos mensualmente ese presupuesto y la explotación que tienes cada mes, ¿no? Para ver cómo vas. Y para tomar decisiones si hay que, pues, si hay que decir cosas importantes, tanto en costes como también en temas de expedientes o de facturación y todo. Germán. Bueno, yo como dije en algún otro stream, nosotros sí que hacemos un presupuesto contable, unos años con más detalle y otros con menos. En este caso, el año 2022 se prevé un ejercicio con un aumento importante de la facturación y por la adquisición de despachos y sí que hemos hecho un presupuesto un poquito más detallado de lo normal. Y bueno, si hacemos... Otra cosa es el seguimiento que se hace de este presupuesto, la comparativa entre la realidad y cómo se va desarrollando ese presupuesto, que bueno, pues al final, pues el día a día a veces no te permite hacer ese tipo de seguimiento, pero sí, hacemos un presupuesto de ingresos y gastos con la previsión que tenemos en cuenta y en muchos años hemos hecho lo que ha dicho Amelka, un incremento de un 5%, como algo que de alguna manera es digerible por el despacho, ¿no? Y muchos años ha sido así, aunque luego la realidad nos ha llevado un poco más arriba, un poco más abajo. Se está acoplando, no sé por qué la voz. Entonces, os voy a pedir, creo que es Alfredo, pero vamos a hacer una prueba, Alfredo. Cuando no hables, intenta si puedes quitar el micrófono. Digo, sí. Lo tengo apagado, ¿eh? ¿Ahora lo tienes apagado o no? No, ahora estoy hablando y lo tengo encendido. Pero cuando no hablo lo tengo apagado. Vale, pues entonces, Melka y Edgar, cuando no habléis, intentar apagar el micrófono porque así nos acopla y la calidad es mucho mejor. Bueno, en mi caso, el objetivo es intentar siempre facturar un 20% como mínimo, como objetivo. La realidad es pues que hay años de todo, ¿no? Lo que sí hemos podido ver, y hablando con muchos despachos, es que entre un 5 y un 10% es un crecimiento que suelen tener todos los despachos de forma casi natural, sin un esfuerzo comercial, ¿no? Yo creo que en general los despachos, la fuerza comercial casi no se hace, muchos del boca a boca, y podríamos, no sé, sacar una conclusión que de forma natural se suele crecer un 5, un 10%, esto depende, ¿no? Un crecimiento orgánico, ¿no? ¿Sería, José Pedro? Sí, un crecimiento natural propio ya de muchos años, de clientes que te recomiendan, ya pues de extras que pueda haber. Lo que sí hacía una puntualización en esta semana con los compañeros del Club de Innovación, que creo que tenemos que mirar muy bien el crecimiento en cuotas mensuales y el crecimiento en extra, porque uno puede decir, yo este año he crecido un 30%, es la leche. Sí, cuidado, porque has tenido un extra muy grande. Y esto te puede equivocar. A lo mejor has caído en cuotas mensuales. No nos olvidemos que la gran mayoría de los despachos vivimos mucho del recurrente.
Y si la cuota mensual va creciendo, esos clientes van también creciendo con nosotros con ellos, y el extra llegará o no llegará, ¿no? Pero lo que está claro que para mí crecer en un extra está muy bien, pero si caes en cuotas mensuales, a lo mejor el año que viene, por estadística, pues también es posible que pueda caer el extra. Yo creo que se está entendiendo, ¿no? Es decir, medir muy bien el crecimiento global, pero también medir el crecimiento por un lado en cuotas mensuales y crecer en extra, que este fue un poco lo que nos pasó el año pasado, ¿no? Que hemos crecido bastante en cuotas mensuales, pero oye, no hemos tenido suerte de que entrasen muchos extras, pero no pasa nada, estoy contento porque ha habido un crecimiento en extras. Bien, pues vamos a hablar de rentabilidad. Germán, y esta pregunta sí que va para ti porque me gusta esa teoría del socio, rentabilidad, dividendos. ¿Cuál es tu idea? ¿La has explicado en algunas otras ocasiones, en algún podcast, en algún taller que hemos tenido cuando recorrimos diferentes ciudades de España? Pero me gustaría que los que nos están siguiendo hoy en Twitch, bueno, pues comprendiesen un poco cuál es tu idea de rentabilidad. Bueno, yo planteo el despacho como una empresa de servicios, ¿eh? Y yo planteo lo que sería el dividendo o la rentabilidad del despacho como un pago al capital invertido. Por tanto, lo primero que miro es qué dinero tienen invertido los socios en el despacho, en la empresa, ¿vale? Y eso depende. Hay momentos que ha habido más dinero invertido y veces que menos. O sea, nosotros al principio, durante muchísimos años, no se hizo reparto de dividendos. Por tanto, todo el beneficio se reinvertía. Por tanto, era dinero, de alguna manera, propiedad de los socios y que estaba allí en el despacho, en la empresa invertido. Entonces, lo que planteo es un pago, un dividendo sobre ese capital, un porcentaje sobre ese capital invertido, no sobre la facturación, sobre ese capital invertido. Y todo aquello que no es una remuneración financiera de ese capital, desde el punto de vista de Confialia, es una remuneración para las personas que han llevado a cabo esa posibilidad de beneficio. O sea, para los socios, trabajadores, es lo que le llamamos la retribución variable. Entonces, nosotros... Pero una pregunta, perdona que te corte, pero ¿cómo valoras al final? Porque claro, cada socio se desarrolla en un área generalmente, ¿no? ¿Cómo valoras a la hora de hacer ese reparto lo que se lleva cada uno? La parte variable. Claro, porque estabas hablando del capital que tiene invertido cada socio, ¿lo igualáis en las participaciones de la sociedad? ¿Cómo lo hacéis? O sea, no, los socios están en el balance, hay un stock financiero allí, un neto patrimonial, pues que a lo mejor son, ponle, pues 400.000 euros, ¿vale? Un porcentaje sobre esos 400.000 euros es la retribución financiera que nosotros debemos, como mínimo, generar. Si imagínate que, yo qué sé, pues hay un beneficio de 40.000 euros, sería el 10% de ese capital. Y eso es para los socios. Pero si en lugar de 40.000 euros, que sería un 10%, fueran 150.000 euros, esa diferencia de 40.000 o 60.000, si fuera un porcentaje superior, es la retribución variable que va a la gente que puede ser... O sea, nosotros podemos tener socios, de hecho tenemos socios capitalistas que no son socios trabajadores, ¿vale? Por eso digo que es un punto de vista más mercantilista que a lo mejor lo habitual que suele hacerse en un despacho, ¿vale? Entonces, para mí, la empresa es sano financieramente hablando ser capaces de retribuir el capital invertido, sea de socios, sea de beneficios no distribuidos o sea de un socio capitalista que invierta dinero, ¿vale? Ese es un poco el planteamiento que hacemos. Os quiero preguntar, cuando hablamos de rentabilidad y hablamos de márgenes, hay una partida importantísima que puede distorsionar esas rentabilidades, que es el salario del administrador. No es lo mismo que administrador / socio, estamos pensando en el despacho tipo en España, ¿no? Donde hay 1 o 2 socios que también tienen su nómina en la sociedad, y claro, no es lo mismo que tu sueldo sea 60.000 euros brutos al año que tu sueldo sean 120.000 euros brutos al año, ¿no? Porque, oye, de cara a la rentabilidad, pues se va a distorsionar todo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿consideráis que el socio / administrador debería tener en el despacho un sueldo, el que sea, pero como si fuese un trabajador más, aparte luego de los bonus / dividendos, etcétera?
pensáis? ¿Así lo hacéis en vuestro despacho o depende del mes, si hay más pasta me llevo más, si hay menos, menos? ¿Lo intentáis profesionalizar? Bueno, en mi caso un poco, por romper un poco el tema, un sueldo mensual, intentar que sea razonable, como si fuese un trabajador más, como lo que podría cobrar si trabajas a lo mejor en cualquier otro despacho o en cualquier otra empresa. Y luego ya, pues si hay beneficio, pues además tienes unos ingresos extras, ¿no? En vuestro caso, Melka, ¿cómo lo hacéis? Nosotros es que venimos, claro, nosotros al ser una empresa familiar tenemos una trayectoria bastante amplia. Entonces venimos de mi padre socio único, que tenía su retribución, luego nosotras nos hemos ido incorporando cada vez, cada una pues llevando un área, formando, etcétera. Entonces ha sido todo muy progresivo. También es cierto que hemos contado afortunadamente, con protocolos de familia y hemos intentado hacer pacto de socios para que las cosas fueran lo más llevaderas posibles. Pero siempre hemos entendido que el socio cobra en función de lo que aporta a la sociedad y no todos los socios tienen por qué aportar lo mismo. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos fue distribuir un poco las tareas, que son las de gerencia del despacho, y cada uno llevaba un porcentaje según cada uno. Pues mi padre en este caso pues se jubiló, se fue retirando, pues su retribución cada vez fue menor y pasó a cobrar solamente dividendos atendiendo a la rentabilidad del despacho. Pero nosotros ahí siempre hemos sido muy conservadores porque de hecho nos gustaba tener una huchita, porque ahora se te rompe el servidor y 7.000 pavos, ¿de dónde los sacas? Tenemos que aportar los socios para poder sacarlo. Entonces nosotros siempre hemos considerado que la empresa es una boca más. Con lo cual, a la hora de hacer reparto de dividendos, la empresa se llevaba el 50% para poder reinvertirlo pues, en formación de los socios o de los trabajadores, en material, en reforma pues daros cuenta que nosotros trabajamos con informática, vosotros lo sabéis, es decir, cada 2 por 3 hay que estar reinvirtiendo, que si programita por aquí, desarrollo por allá. Entonces, nosotros en ese caso lo hacíamos así, lo teníamos en cuenta. Y de hecho es algo que yo siempre aconsejo a los clientes. Oye, no por el hecho de ser socio tienes una retribución por necesidad, no. Es que tú aportas, tú cobras. Tú no aportas, pues cobras menos. Alfredo, ¿en tu caso? Bueno, en el caso nuestro, quizá por de dónde venimos y cómo empezamos en todo esto es algo distinto, ¿no? Yo creo que aquí formamos el club un montón de gente, supongo que nos está escuchando gente también con todo tipo de estructuras societarias, ¿no? Nosotros empezamos siendo un despacho de abogados, dedicándonos exclusivamente al ejercicio de la abogacía y a través de una sociedad limitada, ¿no? Entonces, luego a los pocos años fue cuando empezamos a ampliar los servicios a tema de empresas y todo esto, y quizá pues porque también una parte muy importante de nuestra actividad es el ejercicio de la abogacía. Nosotros somos menos socios, porque realmente solo somos 2 socios en el despacho, y lo que sí que tenemos tenemos un sueldo fijo en función de lo que hemos ido adaptando todos los años, ya después de toda esta trayectoria, lo que consideramos que es lo que, como has dicho tú, pues lo que a mí me gustaría ganar, o si estoy en algún despacho o en algún otro sitio, ¿no? Pero luego nosotros a final de año realmente no tenemos dividendos. O sea, nosotros, por lo que tengo entendido, nos tenemos que repartir, solo podemos dejar el 75% porque el resto nos lo imputan como renta, ¿no? Entonces, quizá nosotros ahí tenemos un poco la distinción con otro tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, nosotros a final de año, a día de hoy, ya tenemos cerrado el año y sabemos lo que tenemos que llevarnos del año pasado precisamente para dejar por lo menos ese 25% en el despacho para inversiones o lo que sea. Nuestras inversiones pues van a gasto, o sea, aunque sean técnicamente luego inversiones y tal, pero las hacemos en gasto. Y realmente si lo que decía Melka, los imprevistos, pues muchas veces los tenemos que sacar de nuestro propio bolsillo. Afortunadamente no ha sido el caso, porque los imprevistos que se producen dentro del año pues los sufraga el despacho y luego pues veremos el resultado, ¿no? Durante todos estos años hemos ido pudiendo pues hacer frente a este tipo de reparto, a este tipo de estructura y no hemos tenido ningún problema. Es cierto que, como te digo, hablabas antes del fijo y el variable. Nosotros procuramos que el fijo sea a través de las igualas, que básicamente pues casi todas las igualas son igualas de asesoría de empresas y también hay una parte jurídica y eso, digamos que con las igualas lo que nosotros procuramos es que mantenga la estructura del despacho. O sea, nosotros buscamos, digamos, como antes que hemos hablado de la rentabilidad o la facturación, lo dividimos en 2, ¿no? Nosotros vemos lo que es la facturación de
de lo que son las igualas periódicas, que pueden incluir hasta servicios jurídicos o lo que sea, y con eso intentamos que mantenga por lo menos la estructura y el presupuesto de gastos del año siguiente. Luego es cierto que en el mundo jurídico, pues afortunadamente un día te entra una demanda de una cuantía descomunal y te hace un arreglo al año perfecto, ¿no? O sea, entonces, los que nos dedicamos también a esa parte, pues ahí tenemos un extra y digamos que los años nos han enseñado a vivir más tranquilos porque sabemos que tarde o temprano no solo los clientes que tenemos de Iguala, sino lo que tú decías, el boca a oreja, algún cliente viene y te hace que cuando estás pensando que vas, la gráfica que habías presentado, que vas cuesta abajo en un mes o algo, de repente el mes que viene se dispara, pues por eso, porque has tenido un extra, ¿no? Entonces, ya te digo, nosotros ahí, en ese caso, pues los socios tenemos ese reparto. No hay dividendos, nos lo tenemos que llevar todo en renta. Facturamos al despacho, porque nos hicieron el lío, ya sabéis, hace un par de años, que ya no nos permiten llevarnos una nómina, sino que tenemos que facturar. Pero bueno, a final de año ajustamos la última factura con lo que sea, ¿no? Con el resultado que nos dé. Y así, pues ya te digo, 25 años. Alfredo, decías que empezaste con la abogacía, luego ampliaste la asesoría. Qué bien vivías cuando estabas solo con la abogacía, ¿no? ¿O no? Pues no sabría decirte. No sabría decirte. Es una broma, ¿eh? No, sí, por eso, pero se vivía de otra manera, O sea, las penas eran otras, pero yo creo que era igual. Ahora, por lo menos, tú sabes, yo tengo compañeros que siguen después de estos años de compañeros de universidad, que yo les pregunto que solo se dedican a la abogacía, que les digo que cómo pueden vivir de esto. O sea, que no lo entiendo. O sea, que tienen que tener una inseguridad. Claro, ya después de tantos años, pues dicen lo mismo, ¿no? Dicen, bueno, ya te acostumbras y dices, bueno, pues si estás 3 meses sin ingresos, pasa. Nosotros en el despacho tenemos una parte de audiovisual, llevamos artistas y gente así de este mundillo, ¿no? Y les pasa un poco igual. O sea, es gente que nosotros llevamos sus cuentas y su facturación y ves que a lo mejor al cabo de un año facturan 2 meses. Facturan una barbaridad en 2 meses, pero luego ya no saben si esos 2 años o 3 años van a seguir facturando y van a poder seguir viviendo. A nosotros, afortunadamente, eso lo vivimos los primeros años que nos dedicábamos solo al ejercicio de la abogacía y efectivamente o estás en un despacho que tiene una estructura con unas igualas legales bestiales o tienes que dedicarte a otras cosas porque es que si no, no hay forma. No hay forma de dormir tranquilo. Sí. Bueno, acabamos de abrir un melón, ¿no? Que es el de la seguridad que te da las cuotas mensuales. Esto me lo decía un amigo que trabaja en un despacho muy grande. Dice, Pedro, aquí partimos todos los años de cero. Aquí no tenemos igualas mensuales. Aquí son todos extras, ¿no? Y eso da un vértigo importante, ¿no? Porque partir de cero y tener que llegar a final de año para facturar 8 o 10 millones de euros, imagínate, ¿no? Pero bueno, esto es otro melón que no quería abrirlo. Simplemente era una broma un poco de si Pero no te lo creas, ¿eh? Si es un despacho grande, yo creo que no es verdad. No es verdad porque... Sí. Yo tengo contactos en muchos despachos y todos tienen igualas. O sea, sí. Ahora mismo un despacho grande no puede vivir sin iguala. A lo mejor exagero mucho. Edgar. Sí. O sea, pues nosotros un poco también la colación que dice Alfredo, cuando hacemos el presupuesto anual, todo lo que es extra, que con el tiempo va siendo algo más, ¿no? Temas jurídicos, tema de inspecciones, eso no lo tenemos en cuenta y lo que hacemos es pues solo tema de contratos, las nóminas previstas y a partir de ahí hacemos todo el tema del presupuesto anual sin tener en cuenta esos extras que al final, oye, pues si caen perfecto, intentamos buscarlos más y si tenemos un poco separado a nivel de cuenta de balance lo que viene por un lado y por otro. Luego, a nivel de nómina, de factura, sí que el sueldo de los socios lo tenemos como puesto también los trabajadores. Tenemos también un fijo también mensual y en caso pues, que el año vaya bien o en campaña de renta o en cierta campaña ves que ahí se factura mucho más, pues puede haber algún extra. Pero de momento nosotros, quizá por juventud de despacho, te diría que el año 2020 fue el primero que estuvimos en positivo. Hasta entonces siempre hemos estado en negativo los años anteriores. No hemos repartido dividendo y todo lo que se va ganando se queda en el despacho porque queremos seguir invirtiendo, tenemos proyectos nuevos y de momento lo vamos a dejar aquí para que vaya fundiendo un poquito más y ya se lo harán en un futuro. Germán, en tu caso tienes el sueldo, cuando hablo de sueldo hablo también de la facturación, ¿no? que hacemos a nivel jurídico, fijo más luego esos dividendos variables. No, a ver, los dividendos son reparto de dividendos, ¿eh? O sea, en Junta General de Socios, ¿eh? Cuando hablo de dividendos, retribuir al capital financiero me refiero a reparto de dividendos puro y duro. Nosotros todos tenemos un fijo y un variable, trabajadores, profesionales, todos. Yo entiendo que el CEO o el gerente del despacho
pues tiene que tener una retribución mayor al resto de personas, al menos la retribución fija. Pero ojalá yo en mi despacho no fuera el que ganara más dinero. Ojalá, ¿vale? Porque eso significa que habría otras personas que tendrían una cartera superior a la que de alguna manera yo estoy llevando. ¿Qué quiero decir con eso? Que de la parte variable, que prácticamente todos los empleados, todos los compañeros de Confialia, empleados o no empleados, tienen una cartera, o sea, tienen una retribución sobre esa cartera. Al fijo le añadimos un porcentaje sobre la cartera de clientes que ellos aportan al despacho, ¿vale? Tienen una pequeña gratificación y se va haciendo 1 o 2 veces al año o 3, dependiendo del volumen. Tienen una gratificación sobre la cartera mayor o menor. Hay un compañero, por ejemplo, del despacho que en régimen general que tiene una cartera anual de unos 40.000 euros y se le retribuye proporcionalmente. Yo también, porque también soy persona. Como gerente gestiono una cartera que yo he aportado y también tengo una retribución. Igual que el compañero en régimen general, ¿vale? Porcentualmente hablando. Y luego... Germán, una cosa, Germán, ¿tú te refieres que algún trabajador o compañero aporta cartera de despacho y se gratifica por esa aportación que hace? Sí, Vale. sí. Aporta, pues, lo típico, un cliente, un amigo, una cliente, sociedad, tal, pam, ¿eh? Y luego hay una retribución que es... y esa retribución comercial se paga haya beneficio o no haya beneficio en la empresa. Se paga siempre. Y luego aquellas tramitaciones, aquellos expedientes jurídicos o no jurídicos, mercantiles, que superen los 500 euros de facturación, que sería un poco la facturación extra, tienen una retribución, un 15% de ese trabajo se retribuye a las personas que se han responsabilizado de ese trabajo o han tenido una participación directa. Ese 15% lo dividimos en 2 tramos, 10 y 5. Una parte va para el líder, para el responsable de esa tramitación, y el resto va para aquella persona que de alguna manera él dice, oye, en esta tramitación me ha ayudado Pepito, Juanita, pues va a esa retribución. Esa es un poco la retribución nuestra. Ojo, y en ese 10 o 5% yo, como soy persona, también tengo esa retribución. Porque tenemos que acordarnos que los CEOs, que los gerentes de los despachos, también somos personas. Y somos CEOs también. Y somos CEOs. que eso parece que es de multinacional. No, los pequeños también. También, hay que acostumbrarse. Venga, vamos a hablar de porcentaje de rentabilidad. Aquí la rentabilidad la podemos ver de... Perdóname sí. un segundo, José Pedro. Yo creo que nos hemos dejado una cosa. Y te hago la pregunta a ti. ¿Tú crees que todo despacho, cualquier despacho, se le puede aplicar una facturación por empleado? ¿O en función del despacho sería diferente? Bueno, Algunas veces hemos hablado de 50.000 euros por empleado. ¿Pero tú crees que eso lo puede aplicar? Yo he hablado de 76.000 euros de facturación, de 76.000 euros de facturación por persona. Sí, media. Detectando media. Es decir, yo los números que saco, es decir, para saber la facturación en la que debería estar un despacho, ¿vale? Alguno me va a llamar loco, pero como un objetivo a conseguir esto, como cuando dices, quiero hacer la maratón por debajo de las 3 horas. Estás diciendo ya palabras mayores, ¿vale? Venga, vamos a 5 personas en el despacho, ¿vale? Pues 76.000 euros por 5, pues 380.000 euros. ¿Vale? Es decir, lo que hago es multiplicar 76.000 euros por el número de personas que están en el despacho y aproximadamente me salen 380.000. La cuenta a la que llego es, si son 1.765 euros, 1.765 horas al año, más o menos, a 40 euros de facturación por hora, es decir, al final es intentar facturar una media por hora, ¿no? Llego a esos 76.000 euros. Para ver, que esto no deja de ser algo tal, todo el mundo me dice, eso es muy exagerado. Entonces yo las medias que saco cuando hablo con despachos, que muchos me dicen su facturación, me dicen el número de personas, ¿no? Y dicen, ¿cuánto facturáis? 1.000.000. Vale, ¿cuántos sois? Tantos. Siempre hago lo mismo, lo divido. Y yo creo que cualquiera que nos esté escuchando lo puede hacer. ¿Cuánto factura? Lo divide entre el número de personas, más o menos, que son en el despacho de media. Contando con el socio también. Contando con el socio. Y hablo a despachos estándar, esos que facturan 500, 600, 800, 1.000.000, más o menos, estamos hablando de esa media, ¿no? Y si yo estoy hablando de 76.000, las medias suelen estar entre 40, 55.000, es donde más o menos la media, en general, donde están.
Yo creo que son medias que tendremos que intentar, pues eso, pero a ver, luego esto te pones en plan mercantilista y dices, a ver, ¿qué te cuesta una persona al año? Una persona que gane, no sé, 24.000 euros brutos al año, pues oye, entre seguridad social le metes un 32%, te vas a 33.000 euros. Joder, pues una persona que te cuesta 33.000 euros con seguridad social, pues mínimo te tendrá que dejar en el despacho el doble. Digo yo, ¿no? O un poquito más. Yo creo que ese es el primer gran trabajo que tiene que hacer un despacho. Y me parece bien que marques ese objetivo, pero tenemos que ser sinceros cada despacho, ¿no? De decir dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Y yo no digo que no se pueda llegar a esa cifra, que tú dices que perfectamente entiendo yo que sí que se puede llegar, pero también hay que ver qué tipo de despacho tenemos. Por ejemplo, Alfredo, que tiene un despacho más jurídico, pues a lo mejor le será más fácil llegar. A lo mejor tiene un despacho más tipo boutique, que a lo mejor otro despacho que es más, que quizás ser más gestoría, más cliente con cliente más autónomo, con personal a lo mejor que 24.000 euros quizás no tengan esa retribución, incluso tengan retribuciones inferiores, y esa media creo que va a ser difícil. Pero Germana, pero al final el margen es el margen, me explico. Sí. Bueno, yo hablo de facturación ahora, ¿eh? Sí, pero a ver, si una persona te cuesta 20.000 y estamos diciendo vamos a sacarle el doble, que es 40.000, pues está claro, la facturación será menos, pero también los salarios serán menos. Pero una persona que por media te salga 150.000 euros, pues tendrá que facturarte esa persona que gana 150.000 euros mínimo 300.000. Vale, o sea, tú das dos cifras. Tú dices la cifra de 75.000 como un objetivo, pero también luego dices el doble, o sea, que el coste de personal tiene que ser... Yo te hago un razonamiento normal y te estoy diciendo, a ver, un contable que puede ganar en España, bueno, depende de la zona, depende de tal, ¿vale? Pues imagínate que vamos a pagarle relativamente, vamos a pagar 24.000 euros, no voy a decir si eso es mucho o poco, ya que cada uno juzgue en su territorio, bla, 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 bla. Venga, 24.000 con seguridad social, bla, 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 te vas casi a 30 y tantos mil euros. Y yo te digo, ¿cuánto quieres facturar? Por esa persona, ¿cuánto te tiene que dejar de facturación? Ya. Bueno, pues habrá gente que diga, pues si me deja 10.000 euros más, o me deja 20.000, yo creo que por lo menos hay que intentar ir al doble, que es el margen que siempre hemos hablado del 50%, ¿no? Mínimo. Bueno, pues, yo ahí estoy de acuerdo con Germán en que depende mucho también del despacho, del personal, de la gestión. Yo ahí dividiría, es decir, vale, me cuesta 24 por hacer X, pero luego aparte puedo con los extras compensar. A mí 76 me parece... Sobre todo porque dale otra vuelta y dices, vale, ¿qué capacidad tiene una persona de gestionar, qué cartera de clientes puede gestionar una persona? En nuestra experiencia ya no solo lo que puede facturar, porque también depende del cliente. Tú puedes llevar 6 sociedades que te dan un montón de trabajo, pero te lo tienen todo automatizado y tú te dedicas a la parte de asesoramiento, con lo cual la facturación es mayor haciendo menor trabajo. O luego tienes 70 clientes que te dan mucho trabajo porque están poco automatizados. Yo creo que eso también es importante para saber, que eso es importante para la segmentación. Oye, ¿qué trabajador o qué compañero me lleva qué cartera de clientes, con lo cual qué rentabilidad voy a poder obtener de cada uno de los compañeros que hay en el despacho? Pero vamos a llevar esto porque cuando hablamos de personas hay muchas connotaciones alrededor, ¿vale? Pero vamos a poner que yo soy una tienda y me dedico a vender móviles. Bueno, esto tiene un precio. Y sobre esto le metemos un margen, ¿no? ¿Qué margen le metemos? Y tú dirás, hombre, pues precio de mercado. Pues no sé, si nos vamos al mundo de la alimentación, a lo mejor hay productos que no le meten más de un 1 o un 2%, a lo mejor de media. En otros sectores al producto se le mete un 50%. Yo pregunto, en nuestro sector, ¿vale? Donde tenemos el coste mayor, que es la persona, ¿no? Pues, que es la que nos va a producir, es la que nos va a ayudar a llegar a esa facturación. ¿Cuál es la facturación ideal? ¿El doble de lo que me cuesta esa persona? Estoy hablando de medias, ¿eh? ¿Pensáis que...? No, yo estoy de acuerdo un poco también con Melka. O sea, el tema... generalizar está bien para que nos hagamos una idea, pero creo que luego es muy importante atender cada uno a realmente lo que ocurre dentro de puertas adentro, ¿no? Porque es cierto lo que dices, tenemos una tienda y vendemos móviles. ¿Cuánto queremos ponerle? Pues yo te diría, pues depende, porque no es lo mismo fabricar un móvil en serie que hacer uno artesanal al que le pones una carcasa de madera grabada, no sé qué, que tiene que hacerlo un tío a mano. O sea, no es lo mismo, como decía Melkan, la empresa que te lo da todo hecho o la empresa
que te genera un trabajo bestial. Entonces, yo creo que ahí generalizar es peligroso porque nosotros hemos intentado generalizar, pero es que nos damos cuenta que es imposible. Nosotros hemos pasado ya, que no es objeto de este debate, pero o está relacionado, ¿no? Pero hemos pasado a analizar ya uno por uno los clientes antes casi y de forma más y considerándolo casi más importante que los presupuestos de la facturación. Vale, O sea, pero vas bien dirigido, Alfredo, y me gustaría que siguiésemos en esa línea. Que ya se ha empezado a analizar clientes. ¿Para ti qué es un cliente rentable? Imagínate un cliente que le has dedicado 5 horas. Para ti, sinceramente, ¿qué es? Yo al final creo que tenemos que ir ahí, a las horas. Claro, para mí un cliente rentable... Vale, pero es que una persona también te cuesta por hora. Es decir, que si tú llevas el salario bruto de 30 y tantos mil euros entre 1.765 euros, pues a lo mejor te vas a unos 19 euros la hora. Pero y yo pregunto José al Alfredo... Pedro, perdona que te interrumpa. Un cliente rentable es un cliente que no te cuesta dinero. Y a partir de ahí puede ser más o menos rentable. No, pero vamos a hablar un poco de medias. ¿Qué es para ti un cliente rentable? Por ejemplo, alguien al que le facturas a 40 euros la hora puede ser rentable. Al final, joder, nos dedicamos a lo mismo y facturamos más o menos todos parecido. Claro, sí. A ver, nosotros... Hay despachos que a 40 euros la hora pues está bien. Oye, pues estamos hablando que si cuesta la persona 19 euros y factura 40, estamos hablando del doble. Claro, pero nosotros el año pasado hemos analizado 2 veces a los clientes. Este año vamos a empezar a analizarlos mensualmente, porque no podemos esperar a que pasen 6 meses para decirle a un cliente que no es rentable, ¿no? Entonces, y nuestro análisis va... Tú dices, 40 horas, ¿no? Si no tiene, yo creo que 40, 42, 45, da igual, 50, 60, lo que cada uno quiera ponerle a su hora. Un cliente rentable para un despacho es un cliente que no te cuesta dinero. Yo cojo al final y veo lo que el cliente me está pagando de cuota fija mensual, de cuota fija, no, porque los extras van aparte. Nosotros llevamos los ratios aparte. Un cliente de cuota fija, tú lo analizas y tú dices, pues un cliente que te paga al mes 300 euros y te ha solo por contabilidad y te ha pagado y te ha dedicado 8 horas, 8 por 4, 32. Pues ese cliente no es rentable. No es rentable porque ya estás perdiendo 20 euros en ese mes. Si lo dejas mucho más y el mes que viene te acumula todo, te viene con un lío que lo ha hecho todo mal, que no sé qué, ya no son 8 horas. Ya son hasta cada mes, hasta que no le 12 horas. Claro, es un cliente que estás pagando tú y lo estás pagando tú, no lo estás pagando tú, lo están pagando tus clientes rentables, que es lo peor. O sea, porque al final si dijeses a lo que veníamos antes, no, los socios somos los que sufragamos el despacho. No, lo están sufragando los socios que son rentables. Nosotros, además, ese es uno de los argumentos que nosotros esgrimimos a la hora de discutir con un cliente, ¿no? Decirle, oye, es que a ti te están pagando otros clientes. Entonces, ¿tú consideras que esto es justo? No. Tú no vas a una tienda y cuando pides el iPhone le dices a la señora que tienes al lado, oiga, pagueme usted la mitad. Usted se está llevando un Xiaomi de estos, pero págueme usted el exceso de mi iPhone. No, tú, en el despacho cada uno tiene que pagar lo que consume. Esto es, bueno, nosotros tuvimos, esto ya es relacionado, pero tuvimos los socios un negocio de hostelería, ¿no? Y aparte de que nosotros llevábamos negocios de hostelería en el despacho, pero nunca habíamos entrado, a nosotros nos traían las facturas, les hacíamos la contabilidad, los análisis y tal. Nosotros cuando tuvimos el negocio de hostelería hemos aprendido muchísimo para gestionar nuestra propia empresa, porque tú sabes, cuando tú estás dando comida, bebidas, tal, los camareros que tienes, tal, en hostelería eso está a la orden del día. O sea, eso sí que un negocio se hunde en 2 minutos. Un despacho no, porque al final nos mantienen otros clientes. Pero en un negocio de hostelería otros clientes no pagan el plato de otros. O sea, pero aquí por los despachos nos estamos dejando llevar y tenemos clientes que nos pagan el defecto de otros. Entonces, para mí la rentabilidad y el cliente rentable es el cliente que paga como mínimo lo que consume. Hombre, yo busco que me sobren horas y evidentemente también en esos 40 o lo que metamos por hora entra nuestro beneficio, ¿no? O sea, que le aplicamos un porcentaje de corrección. Vamos a ver el chat porque nuestro compañero Rafael Ruiz, que aprovecho para enviarle un saludo, dice: o partes de un criterio de multiplicar por 2 el coste del empleado o estás perdido. Las estadísticas mercantiles sectoriales, aquí estamos hablando de un poco cogiendo a todos los despachos y metiéndolos en un cajón, indican que el coste del personal es entre el 50 y el 60% sobre la facturación. De verdad tenemos una estadística. Es
decir, que al final no es el doble, está un poquito quizás por debajo. En esa línea hay que trabajar para marcar el PVP de cada empleado. Es decir, que al final no vamos mal encaminados. Es verdad que luego ajustar eso yo creo que es lo complejo. Y luego dice Rafael Ruiz, pero esto lo dice por tocar las narices, Alfredo dice, un cliente rentable es un cliente al que ganas dinero, no al que no le ganas. Sí, pero es importante lo que dice Rafael y estoy un poco, tú también lo has dicho, José Pedro, porque has dicho dos cifras. Tú has dicho 75, pero también has llegado a ese 75 por un margen, que viene a ser ese 50-60%. Lo que pasa que lo que yo venía a decir es que hay despachos que a lo mejor tienen un determinado personal, que a lo mejor pues son personal o becarios o formación o gente que que son recién salidos de formación profesional, que tienen unos salarios muy cercanos al salario mínimo interprofesional, que va a ser difícil llegar a esos 75.000 euros por empleado, ¿vale? Bueno, pero perdona que te interrumpa, Germán, porque era el debate. ¿Vale? Tienen unos costes de personal más bajos. Es posible que también la facturación no sea de 76.000, a lo mejor es de 50.000, pero el margen a lo mejor no va muy mal en camino. Digo el margen. Bien, no, pero yo lo decía, pues si alguien quería hacer sus numeritos, pues que no cogieran 75.000 y que aplicaran otro. Yo estoy viendo que más o menos pagando razonable, ¿vale? Más o menos los salarios y viendo un poco, pues creo que puede estar justo. Pero aquí depende, efectivamente, menor coste de personal, pues menor facturación, pero al final estamos hablando del concepto margen, ¿no? ¿No, Melka? En mi opinión, sí. Yo creo que al final, a ver, nosotros empezamos un poco haciendo el análisis global y luego lo fuimos acotando. Nosotros empezamos diciendo, bueno, ¿cuál es el número genérico de la asesoría? Porque nosotros tenemos, era raro, pero vamos, tenemos el departamento de persona física separado del departamento de sociedades, que la mayoría de las asesorías lo tienen junto, pero teníamos mucho volumen de persona física y eso nos obligó, digamos, a especializarnos. Entonces, empezamos a hacer como equipos de trabajo y analizábamos la rentabilidad, como os digo, o sea, primero en global, luego por departamento, luego por persona. O sea, y bueno, pues esa trayectoria nos ha enseñado a que al final no es solo el dato de o sea, no es que un trabajador, un compañero tenga una rentabilidad X, es que yo ahí estoy un poco también con Alfredo, no diciendo que porque no pierda, o sea, porque no ganes, no es solo cubrir el gasto, también es obtener un beneficio. Pero creo que hay que tener en cuenta el conjunto, no, o sea, a lo mejor un asesor, porque luego aquí también es de lo que decía Germán, ¿no? Pues tú tienes un junior, tienes un senior y al final cada uno tiene una retribución, y se va apoyando un poco en todo. Entonces, al final, si el conjunto me llega a un porcentaje que es razonable y para nosotros el coste estaba entre un 45 y 50, para nosotros eso era algo razonable. Pero también entiendo que tiene que ver la tipología del despacho, tipología de cliente, la zona en la que esté el despacho es muy importante. No es lo mismo estar en Castellana que estar en Alcalá, y no por depreciarnos, pero al final lo nuestro, decíais, no, yo compré un Xiaomi, estupendo, pero ya te estás llevando un móvil, pero tú vendes servicios. Y es que los servicios no se ven y muchos clientes no nos valoran porque nos dicen, esto es que es darle a la tecla. No, perdona, es que tengo que saber a qué tecla le doy. Y te tengo que ser capaz de vender que sé a qué tecla le doy. Al final es un servicio un poco complejo, no todo el tema de la prestación de servicios. Pero sí, creo que al final tienes que, insisto, o sea, para mí es excesivo el tema del 75, yo me quedaría un poquito menos, pero bueno. Sí. Los que están en Castellana como Rafael Ruiz es otra historia. Bueno, es otra liga. Rafael. De todas formas, yo matizo que en nuestro caso, por ejemplo, en el coste de hora que ya tenemos atribuido para analizar la rentabilidad, ya va un mínimo de beneficio precisamente para que no nos pase eso. O sea, cuando yo me refiero que nosotros, en nuestro análisis particular, cuando un cliente vemos que cubre las horas, ahí ya hay beneficio. O sea, ya mínimo hay un beneficio, aunque sea para pagar unas cervezas entre todos los del despacho, pero ya sale algo. Nosotros al final lo que acabamos fijando fue un precio hora por persona. Sí. Ese fue el último detalle que nosotros hicimos. Dijimos, bueno, pues cada persona y le atribuíamos a cada persona un porcentaje del gasto estructural de la empresa. Entonces teníamos un precio hora de cada persona. En función de quién hacía el trabajo, así presupuestábamos. Sí, nosotros también lo tenemos un poco así. Y una pregunta para, si me permite, José Pedro, para Edgar, que sé que tiene experiencia en esto. ¿Qué pensáis que es mejor? ¿Un crecimiento orgánico, natural, como decía José Pedro, de un 5%, a lo mejor anual y tal?
o un crecimiento de un 20 o un 30% con una adquisición de una cartera que te rompe a lo mejor los esquemas, pero te rompe en un periodo corto de tiempo, pero oye, sabes que Depende. viene, ¿qué experiencia? Depende, porque a ver, yo cuando tuvimos la negociación, bueno, nosotros compramos cartera en el año 2020, negociamos otras anteriormente y la verdad es que nunca lo llegamos a hacer por el pálpito que tenía de que no era el momento, ¿no? Tanto por temas de precio. Era muy importante porque nuestra casa no estaba bien ordenada, no estaba bien organizada. O sea, si te metes en un salado de estos y no tienes tu propia casa, tu despacho, el equipo consolidado, meterte en una cartera, lo veía complicado. Entonces, en el momento en que lo hicimos, eso estaba conseguido, estaba consolidado. También es verdad que nosotros tuvimos la suerte de empezar a trabajar en la parte laboral con este despacho, por lo que muchos clientes ciudadanos conocían de la parte laboral y luego ya nos quedamos con la parte de contable y fiscal, ¿no? También fue muy importante ligar al socio que salía de otro despacho, ligarle durante un año, en el que lo obligamos en ciertas campañas de IRPF, en sociedades, en cuentas anuales, a estar con nosotros y le pagaba aparte un plus, aparte del traspaso. Y también quedarnos con sus trabajadores en el sentido de que, bueno, pues hubo una buena aceptación, todo el tema de automatización nuestra, tecnológico, lo aceptaron bien y todo eso pues ayudó muchísimo a que esa cartera pues funcionara y que sea rentable. Sé de otros casos que no es así y luego hay una expandida de clientes brutales. Pero sí que es verdad que yo cada día, pues al final creo que nuestro negocio también vale en función de lo que pueda ir el negocio sin ti. Es decir, si tú estás fuera del despacho como socio, pero no estás ahí de machaca, no estás encima de las cosas todo el día, con ese estrés constante, si el socio se va y nada funciona, tu empresa no vale demasiado. Pero si consigues que tu empresa tire sola en ese sentido, con tu supervisión, oye, pues luego, pues como vas con ese despacho, la cosa ha ido bien y gracias a Dios, oye, pues a día de hoy pues nos ha ayudado mucho el tema de rentabilidad. Nos ha ayudado en un año a crecer exponencialmente, que quizá de forma orgánica hubiera sido mucho más lento y nos puede permitir pues, pensar en otras cosas. Yo también creo que a partir del momento que pasas un cierto umbral de facturación, todos esos extras se multiplican. O sea, no es lo mismo estar en 100, 150.000 o 200.000 euros, que tienes varios clientes, pero con esos extras el efecto que tienes es mínimo, pero cuando vas subiendo de facturación, todo eso pues se va notando mucho en la rentabilidad después, ¿no? Que le puedes ir sacando a la cartera. Así que por lo menos mi experiencia ha sido buena, atándolo todo muy bien. Y si, bueno, oye, si alguien pues de vosotros o del club si quiere algo de información o ver un poco el detalle de todo, pues oye, encantado de poder colaborar en ese sentido. Nos hacen algunas puntualizaciones en el chat. Venga, Juan, bueno, nos hace una recomendación y es que cuando cojáis el número de personas que cojáis el promedio, ¿no? Es decir, si una persona ha estado solo trabajando el 50% de su jornada, pues sería 0,5, no la vamos a coger como una unidad. Vale, bueno, está bien la puntualización, Juan? Nos dice nuestro compañero de Mur Asesores, el 50% está incluido el sueldo de un socio, sí, lo hemos dicho al principio, ¿no? Que un poco la tónico es que al final cada socio, administrador del despacho, pues al final es un trabajador más y suele tener un salario más, ¿no? A lo mejor un poco más alto, más bajo del mercado, eso ya cada uno, pero sí, ahí estaría incluido ese salario. Y luego nos dice Nano Economista, la rentabilidad también tiene que analizarse por el tamaño del despacho. Y dice aquí una cosa que lo comparto 100% contigo, y es que cuanto más pequeño eres, es menor la rentabilidad. Es decir, un despacho de 3 personas es menos rentable que uno de 30, y es así, porque a mayor tamaño, mayor economía de escala, ¿no? Es decir, el agua muchas veces, o la luz, por un ejemplo tonto, te va a costar lo mismo estar 10 personas en la sala que a lo mejor estar 15, ¿no, Alfredo? Es decir, que si ya tienes pagado el alquiler y tal, pues hombre, es verdad que ahí el seguro muchas veces ya la proporción pues suele ser mucho más barato, ¿no? Has hablado de una cosa, Alfredo, y es que ahora mides la rentabilidad más mensual. Hay muchos despachos, y no digo como crítica, pero sí que a lo mejor como consejo o como experiencia, que esperan a principio de año a mirar la rentabilidad de sus clientes, normalmente en enero, y a partir de ahí pues ves si se sube o a ver qué se hace con esas carteras. Yo no aconsejo eso, yo aconsejo que tengamos monitorizada, esa es la palabra, como cuando vas a un hospital y te ponen todo lleno de cables y en una maquinita vas viendo las pulsaciones, vas viendo todos los niveles, así tenemos que tener al cliente a nivel de rentabilidad, monitorizado, y mensualmente echar un vistazo, ¿vale? Y porque nos ocurre a casi todos los despachos que ese cliente que en febrero era rentable se ha incrementado la carga de trabajo, no me digáis por qué, bueno, por razones X,
Y de pronto, marzo ya empiezan a ser 5 horas más, abril 5 horas más, otro mes tal, y cuando llega a final de año dices, ostras, este cliente empezó a incrementar, nos hemos dado cuenta, y 5 de aquí, 3 de allí, 8 de aquí, y esas horas, traca atrás, te las comes. Ahora tú dirás en enero al cliente que le vas a tener que regularizar desde marzo. No, en abril se le pega una voz al cliente, le dice, venga, vamos a sentarnos, que aquí se ha incrementado, y no se ha incrementado un mes, hemos visto que durante los 2 últimos meses ha habido un incremento, ¿no, Alfredo? Eso es un poco la estrategia que ahora está siguiendo y ¿sigues teniendo clientes? Sí, no, a ver, los clientes, de momento, la sorpresa ha sido con muy pocos, ¿no? Con muy pocos. Y aquí hemos hablado en Slack ya muchas veces de todos estos temas y tal, y también entramos en otro ya que es la relación con el cliente, que los clientes mienten más que otra cosa, o sea, no dicen ni una verdad, no se la dicen a Hacienda, no quieren decírsela a Hacienda, no nos la quieren decir a nosotros, o sea, todo es mentira. Cuando viene un cliente, yo, no, si yo tengo 3 facturas al año, no te preocupes, y no, tiene 3 facturas al día, incluidos los sábados y domingos. Menos mal que esto lo editamos, ¿eh? Menos mal que esto lo vamos a editar, ¿no? Sí. Alfredo. Y yo estoy de acuerdo con Alfredo. Y luego viene, claro, el cliente, el problema que si no haces esto a tiempo, el problema que te encuentras es, bueno, el primer mes acaba de llegar, venga, no vamos a decirle que nos ha engañado, que era mucho. El segundo mes, el tercero, llega trimestre y no tenemos tiempo de decir nada a nadie porque estamos a otra cosa, porque como tosas a la gente de fiscal, vamos, a mí me queman. O sea, yo no puedo ni respirar. Yo esos días prefiero ni aparecer por sus despachos. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que van pasando los meses, y cuando le quieres decir algo, claro, el cliente te dice, oye, si llevamos 10 meses así, ¿por qué me vienes ahora con esto? No, es que ahora, claro, es que seguro que, claro, quieres cambiar el software, que no sé qué, y lo quieres aprovechar. O sea, excusas tienen de todo tipo. Entonces, esto es lo que tú dices. O sea, al final, a un cliente hay que decírselo al momento. Al momento que ocurre, o sea, no al momento, porque es cierto que un mes puede tener pues un pico o lo que sea, pero el cliente hay que estarlo observando, porque es que si no te das cuenta que acabas el año y dices, ¿y dónde se me ha ido a mí el dinero del despacho? ¿Dónde se me han ido los ingresos? He tenido que, la gente te genera mal rollo, ya hablamos de capital humano, no solo ya estamos hablando de presupuestos y tal, pero el capital humano, que estos días también hemos estado hablando en Slack de estos temas, es importantísimo. O sea, tener a la gente quemadísima porque los clientes les dan la lata, o sea, es uno de las peores lacras que tenemos. El otro día hablaba con un amigo socio solo de un despacho de abogados, este solo es abogado, y él me decía que está quemado de esto, que lo quiere dejar por los clientes. Dice, no soporto a los clientes. O sea, el mal rollo que nos genera todo esto con los clientes, a las personas, tal, pues hay que evitarlo. O sea, no podemos tener, a mí me ha ocurrido, o sea, yo tengo gente que me dice, Alfredo, no quiero llevar a este cliente. Yo no puedo más con él. O sea, me genera mucho trabajo, tal, y claro, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? O sea, pues tienes que evitarlo rápidamente, coger al cliente y decirle, oye, mira, estas son tus horas, que además, desde que estamos metidos aquí con todas estas herramientas que vamos teniendo y tal, es que es objetivo, es que nadie nos puede discutir nada. O sea, tú a un cliente le das datos hace años, o sea, yo me acuerdo que a los clientes les teníamos que exponer esto, pues bueno, nos pasa en el mundo jurídico, ¿no? El tema legal. Los abogados facturamos básicamente por honorarios, nos guiamos por los honorarios de los colegios y tal que establecen, ¿no? Claro, te viene un cliente y te dice, es verdad, hacer una demanda es exactamente igual o muy parecida, reclames 1.000 euros que 100.000, ¿no? Y el cliente no va a pagar lo mismo el de 1.000 euros que el de 100.000 y te viene y te lo echa en cara y no tienes tu forma de argumentárselo porque efectivamente te ha podido costar las mismas horas hacer la de 100 que la de 1. Pero a un cliente de estos de asesoría, de contabilidades, nóminas, de tema fiscal, de impuestos y tal, esto es objetivo. O sea, tú te presentas tu hoja de horas, tu balance de horas de todos los empleados y el cliente o se va del despacho o paga lo que le estás pidiendo. Germán, ¿es posible que haya personas que nos estén ahora escuchando y digan, pero ¿cómo voy a molestar al cliente cada 4 meses porque las horas han disparado? Eso es una locura, me va a mandar a la mierda al cliente. ¿Qué le dirías? Bueno, si está justificado, está justificado. A mí personalmente, y nosotros que trabajamos mucho con procesos, 4 meses tendría que echar a todo cliente nuevo, porque los procesos internos de adaptación, o sea, de poner el cliente en nuestro CRM y crear perfiles, revisar contabilidades, todo, puedes llamarle burocracia, pero
a mí me gusta pensar que es el valor añadido que el cliente va percibiendo de todos los procesos que se le van realizando, pues los 4 primeros meses es deficitario siempre. Entonces, nosotros llevamos una evolución que, bueno, a veces ya hemos pactado con el cliente la subida al cabo de un año. O sea, pues nosotros tenemos una cuota, siempre que sea una cuota más o menos relativamente de mercado, le mantenemos la cuota de la anterior asesoría, ¿no? Pero en algún caso le decimos, oye, la mantenemos este año porque más o menos es un precio de mercado, pero nuestro precio es X euros más elevado. Por tanto, el año que viene ya te digo que no vamos a mantener esa cuota, ¿no? Entonces, nosotros no lo podemos ver en un rango de tiempo tan bajo. Lo que sí, nosotros tenemos la evolución de todos los años, de 4 años. Entonces, por ejemplo, para decir un ejemplo, en 4 años podemos ir viendo si ese cliente pues empezó mal, pero luego ha mejorado, o ha tenido una punta por yo qué sé, por una inspección, por algún extra. Que nosotros no mezclamos los extras y las cuotas periódicas, no los separamos. Pero es un poco una evolución, siempre que no haya algún que otro desastre que la verdad es que nosotros mínimo damos un año de tiempo, mínimo. No, Germán, estoy contigo, que parece que decir todo esto y tal suena muy frío y tal y demasiado objetivo, pero no es verdad. O sea, hay una carga subjetiva de todo que hay que analizar. O sea, no se pueden coger los números solo interpretarlos fríamente. O sea, en todo esto es cierto lo que dices. O sea, nosotros internamente vemos ese ratio, ¿no? Y luego es cuando realmente pues decides sentarte o no con el cliente o verlo por lo que tú dices. O sea, yo, por ejemplo, a ver, lo hemos hablado también en todas las sesiones que hemos tenido de todo, todo esto que está ocurriendo a un cliente, por ejemplo, de hostelería que lo han tenido cerrado con las limitaciones y tal, pues evidentemente tu balance de ese cliente va a ser negativo por todas partes, pero es que como te sientes a hablar con el cliente lo has hundido. O sea, ese cliente se te va llorando y se tira por un puente. O sea, no puede ser. Entonces, todo eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? O sea, por eso yo digo que muchas veces aquí tanto análisis de números que hacemos y tal están muy bien orientativos. Lo de decir ahora los 76.000 euros, pues bueno, influyen muchas cosas. No es lo mismo una asesoría en mitad de Ciudad Real, de la provincia de Ciudad Real, que en la Castellana, en Madrid. O sea, hay que meter todas estas cosas, el tipo de negocio del cliente. O sea, yo soy más frío con el cliente, que a mí me han tocado, pues el cliente que en un año ha empezado a facturar 1 millón de euros. Y te dice que él no te ha mentido, que él no te iba a dar más trabajo. Dices, macho, pero si acabas de empezar y estás facturando 1 millón de euros. Estamos haciendo mucha publicidad gratuita, a Castellana Consultores. Edgar, te quería preguntar, ¿cómo afrontas esas reuniones con los clientes para ajustar los precios? Pues sacamos el informe del programa. Pensaba que ibas a decir, saco el cuchillo. Jamonero. Al final, sí. Pero en parte también yo creo que todos tenemos identificados en el despacho esos clientes que sabemos que aunque no veamos los números, sabemos que están todo el día llamando, que están siempre con cosas, que son lo más... Entonces, eso, lo primero que revisamos son esos clientes, ¿no? De verdad que a veces estos informes también, aunque nos sentemos y les demos las horas, las tareas que se han hecho para ellos, también es verdad que implica que todo el personal del despacho te impute bien las horas, porque si se escapan las horas de teléfono, de reuniones, o no, la parte laboral no está metiendo las horas correctamente, tampoco son objetivos de su informe. Pero bueno, siempre yo digo que se han metido unas horas, pero que hay más que no están ahí. Entonces, bueno, es sentarse con el cliente y yo creo que desde que lo hicimos con informes es mucho más fácil poder negociar el tema de las cuotas. O una regularización cada 3 meses, pero siempre yo los que tengo ahora previstos este mes reunirme con ellos, tengo los informes, no son demasiados, pero sí que por lo menos puedo ir con algo que no es un tema de solo ir oliendo, oye, que creo que llamas mucho, creo que tal, entonces, oye, es un poco lo que hay, y si no, pues, a ver. ¿Habéis tenido alguna vez algún cliente que se haga de baja por negociar, vamos a decir también, imponer esa subida de cuota? Este año te lo diré. ¿Sí? Sí, nosotros sí. Sí, y es más, y tengo alguno que ha vuelto. O sea que, ha vuelto y era para grabarlo. O sea, pidiendo perdón, que el sitio que se había ido, que le habían prometido, que tal, que cual, y que se ha dado cuenta que sí, que todo lo que dábamos nosotros que era mejor que los demás. Y que cobrándole más, que estaba de acuerdo, aprovechas y le regularizas un poquito más de lo que estaba pagando.
Pero vamos, no es lo habitual, pero a algunos sí se ha ido. Sí. Yo en mi caso, Pero también te digo una cosa, si tú a un cliente tú le planteas esto abiertamente y tú consideras que lo que estás pidiendo es justo, que se vaya. O sea, cada uno también, vuelvo a lo del restaurante, tú en tu restaurante quieres que entre un tipo de gente, ¿no? O sea, normalmente lo que ponían antes en los bares, que es reservado el derecho de admisión, ¿no? Lo de los porteros de las discotecas, que dejan entrar, no dejan entrar. Ya no entramos si es legal o no legal, ¿no? Pero esto es un poco igual. Un cliente de esos que te discute y tú luego vas y te bajas los pantalones, pues creo que a la larga es un cliente muy problemático con el despacho, que se vaya. Nosotros ahí también valoramos el resto de cuotas, no solamente porque a lo mejor hay un cliente que no te da trabajo en la parte fiscal, pero que sí que te da trabajo en el ámbito laboral. Entonces ahí hay veces que incluso nos hemos visto obligados a regularizar, bajar, redistribuir la cuota. Como nosotros llevamos análisis por departamento, regularizábamos, bajábamos la cuota de uno para subírsela al otro, que era realmente donde estaba el servicio. Y nos ha costado mucho, ¿eh? Y de hecho es algo que, bueno, que teníamos un poco grabado a fuego, el decirle a un cliente que no. Muchas veces ahí nos hemos bajado y nos hemos adaptado. Y yo creo que, desde la experiencia, creo que es un error. Ahí coincido con Alfredo, que si no lo quiere pagar, que se vaya. De verdad, porque él lo vale, o sea, el servicio lo vale y al final no es todo lo rentable que podría ser, tu equipo está quemado porque es un cliente que demanda. Además, si os fijáis, en las imputaciones suelen ser los mismos clientes, los que al final es circular. No sé si a vosotros os pasa, yo eso me di cuenta mucho en la pandemia, que llevábamos un control de llamadas para poder intentar atender a todos y al final hacíamos un recuento cada 2 o 3 días y decíamos, joder, si es que al final son los mismos clientes que nos están llamando. No sé si a vosotros os pasaba. Igual, sí. Ya identificados. Milka, porque ya estamos saliéndonos un poquito de tiempo, tú querías proponer también un tema que es el de incentivar a los empleados por sacar esos extras, ¿no? Es decir, hay muchos extras en el despacho que solo van a salir a flote si ellos lo proponen porque son los que están en el día a día con el cliente, ¿no? Este es un poco el tema. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. Nosotros ahí trabajamos con una consultora, la verdad que nos hemos apoyado en varios equipos y trabajamos con una consultora para implantar el tema de los OKRs, que era pago por beneficios. ¿Vale? Has dicho una palabra que no te hemos entendido la gran mayoría, Melka. OKR. OKR. Alfredo, ¿qué cosas dicen aquí? Pero un poco como Germán, ¿no? La parte comercial. Nosotros establecimos tres medidores, 3 indicadores, que era el número de ofertas que los compañeros lanzaban, las que eran aceptadas, las que no, y el importe que se estaba facturando en función de las horas que trabajaban en ese servicio, prestando ese servicio. Y en función de eso establecimos los variables, porque nosotros, claro, al venir de un tema más antiguo y con personal muy antiguo, pagábamos, hacíamos algún tipo de retribución al final de año que era un poco a dedo, ¿no? Y bueno, pues esto cómo va. Y al final decidimos enfocarlo por ahí, pero sí que creo que el cambio de cultura, sobre todo en empresas con una trayectoria, porque cuando tú naces nuevo, creo que tienes la ventaja de esa innovación, ¿no? El decir, vale, pues yo sé que lo vamos a trabajar de esta manera y lo voy a lanzar, pero cuando vienes de atrás tienes que cambiar toda una cultura, es un poco más complicado. Y si no cuentas con el equipo y no comprometes al equipo en eso, estar muerto, porque tú solo no lo sacas. O sea, necesitas sí o sí que el equipo se comprometa con esa filosofía de vamos a cobrar los extras, vamos a valorar las horas que le estamos dedicando a cada cosa. Claro, y yo soy un empleado que te escucha y digo, pero no, digo en general, ¿no? Digo, como no me incentivéis, ¿para qué más? Claro, eso se traduce en pasta al final. ¿Sabes? Que es la ventaja de esto es que, no, como decíais, ¿no? Yo no te subo la cuota porque sí, yo no te pago un adicional porque me caes mejor o porque me caes peor, yo te subo un adicional porque tienes esta rentabilidad, porque has subido tu rentabilidad o porque tienes más ofertas y eso es lo que hace que al final acabes cobrando un poco más y la tarta se reparte entre todos y lo ves que se reparte entre todos. Apagar el micrófono cuando no habléis, ¿vale? Porque creo que se estaba acoplando. Melka, o porque tienes más responsabilidad. Yo me encuentro con muchos despachos que se quejan de que a lo mejor los empleados no aportan clientes a la cartera, pero es que
es aportar al cliente, ese compañero, y ya no saber nada más del cliente, ¿no? O sea, tú tienes un compañero que a lo mejor es licenciado o graduado en Dirección de Administración de Empresas o graduado social, lo que no puede ser es que aporte un cliente y que no pueda llevar él un poco la dirección del área laboral o del área fiscal donde él esté integrado de ese cliente, o al menos darle la oportunidad, si él dice que no lo quiere llevar. Y a veces eso es el problema, más que el porcentaje de variable que le puedas dar. Y ahí creo que algún que otro despacho también se equivoca en eso. Es cierto que, hombre, si esa cartera crece mucho, pues a lo mejor esa persona en un momento dado se puede ir, pero bueno, yo creo que también es importante la responsabilidad que el compañero puede asumir. Nosotros en el tema ahora o sea, creo que es importante desde hace tiempo, ¿no? Desde los tiempos inmemoriales, sí que incentivamos a los empleados que aporten clientes un porcentaje de la facturación del cliente del primer año. Al principio, pues les hace ilusión con alguno y tal, pero luego nosotros no hemos apreciado que sea algo que a ellos les atraiga y tal. Al revés, lo que vemos es mucha comodidad. Lo que sí estamos haciendo ahora es involucrar a todos los empleados en conocer todos estos números que nosotros de los que hablamos y todo este ratio. ¿Qué ha ocurrido? A nosotros, ¿qué nos ha ocurrido en el despacho y por dónde veíamos que eran los agujeros por los que se nos iba el agua, ¿no? Era que los clientes podían pedir y pedir y pedir de forma ilimitada y tenían barra libre. O sea, los empleados no tenían noción de lo que habíamos pactado con el cliente o no lo sabían porque no tenían interés o porque habíamos cometido el error de no decírselo. Y entonces teníamos empleados con los clientes ya se habían dado cuenta que podían pedir de forma ilimitada lo que fuese, de cualquier ámbito. O sea, aunque solo nos pagasen contable y fiscal, si pedían legal, le hacían un contrato de arrendamiento, le daban de alta a la empleada de hogar, millones de cosas. Veme al notario, recógeme. O sea, había cosas que cuando empezamos a analizar todo esto, y bueno, porque nosotros el control de tiempo sí lo tenemos hace tiempo, que lo llevamos en los Excel y tal, y de vez en cuando los mirábamos, muy de vez en cuando. Más que nada los pusimos para tener a los empleados un poquito pendientes de controlar su tiempo. Y vimos que había clientes que aquí no hacían nada más que pedir cosas por las que no pagaban. Entonces, pues desde ya los últimos tiempos del año pasado, ya nos hemos sentado con los empleados y les hemos hecho ver, primero, que es otra cosa que hemos hablado, que no hay cultura en este país de saber realmente de dónde sale el sueldo. O sea, hay empleados, afortunadamente hay muchos que sí, pero hay empleados que piensan que el sueldo sale pues de los jefes. Los jefes son los dueños de la sociedad y ellos pagan nuestro sueldo. O sea, yo creo que los empleados tienen que estar muy bien concienciados de dónde viene su sueldo, de dónde entran los ingresos para pagar a toda esta gente. Entonces, una vez que ellos tengan conocimiento de todo esto, pues ya empiezan a saber lo que paga el cliente. Ellos mismos pueden sacar el ratio del tiempo que están dedicando a un cliente y pueden ver, y nosotros les hemos dicho, ahora estamos pidiéndoles que ellos vayan midiendo cada cierto tiempo, pues el tiempo que dedican al cliente y que sean ellos los propios que nos alerten, ¿no? Y Alfredo, que es que este cliente este mes me ha pedido 1 millón de cosas que yo creo que no estaban incluidas en lo que hay. Y esa también es una forma de controlar todo esto, involucrar al empleado en esta gestión de la sociedad. No solo hacerle, tú vienes, trabajas, picas aquí teclas y te vas a tu casa. Nos están pidiendo datos objetivos. ¿Qué porcentaje de la facturación le ofrecéis al empleado? En este caso de los extras que estamos hablando, Melka. Nosotros tenemos en cuenta la facturación del departamento y de los presupuestos. Nosotros lo que hacemos es pagar 2 nóminas extras. En la política retributiva que teníamos era incluir las pagas en el salario, y lo que hicimos fue generar 2 pagas extraordinarias en junio y en diciembre, adicionales, con lo cual se convertía en casi 14 pagas, solo que eran 2 más. ¿Me he explicado? ¿No? Sí. Nosotros teníamos las nóminas, las pagas extras incluidas, y al final generamos 2 nóminas adicionales. Y eso era el 100%. Pero eso estás hablando como un bonus. Sí, claro, el bonus era equivalente a 2 pagas. Tú podías llegar a cobrar una paga extra en junio y una paga extra en diciembre. Fíjate, yo llego a la misma conclusión. Yo siempre digo, resumo los bonus, que es algo que casi todos los despachos se preguntan. Digo, mira, los bonus más o menos, si esa persona se ha comportado correctamente, ha hecho las cosas de lo que teníamos estimado, ¿no? Es decir, si en principio
esa persona ha actuado dentro de lo que para ti es normal, ¿no? Que se haya esforzado, que haya tratado bien a los clientes, bla, 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 bla. Estamos hablando de unas dos pagas extras, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Es un poco la conclusión. Sí, lo hacíamos así, luego dividíamos eso era el 100%, y entonces dividíamos en el objetivo de departamento, objetivo de empresa y objetivo personal, en función del número de presupuestos, y desde ahí íbamos sacando porcentajes hasta llegar al 100%. Mercado, y entiendo que lo hacéis, es cuando ellos captan o detectan alguna cosa que puedan vender un expediente o un proyecto a un cliente y te lo comunican a ti o lo llevan a cabo ellos. No, lo llevan a cabo ellos. Date cuenta que nosotros éramos 23 personas, entonces al final lo que hicimos fue a través del CRM, por eso ahí estoy totalmente de acuerdo en que las herramientas son súper útiles, hacíamos las ofertas a través del CRM, entonces ahí marcabas el código, con lo cual luego a final de semana o de mes podías ver incluso cómo ibas en ratio, pues he lanzado 3 ofertas, he lanzado 4 ofertas. También trabajamos mucho, y esto viene muy bien, nos vino muy bien, trabajamos las reseñas en Google. Generamos el enlace a encuestas, entonces las encuestas de satisfacción al cliente, que no sé si a vosotros os pasa, pero a nosotros nos costaba mucho que el cliente nos diera ese feedback, premiábamos, o sea, contaba como un porcentaje, incluso tenía un coeficiente corrector al alza cuando tenía contestación en las reseñas de Google, y eso nos funcionó muy, muy bien en la página web. Muy bien. Nosotros, que antes no lo he dicho, en la cartera se retribuye desde un 5%, o sea, es una escala, desde un 5% hasta un 1%. Hubo un caso de una compañía que aportó una cartera y anualmente unos 120.000 euros la consiguió ella, que dijéramos, o la aportó ella. Y tenía una retribución, pues ya te digo, que va desde un 5, cuando es muy poca cartera, hasta un 1% cada año. Venga, vamos a ir terminando, pero antes, Edgar, ¿ibas a decir algo? No, disculpa. ¿No? A mí me gustaría preguntarle a Edgar, tú que has crecido comprando cartera, al final, ¿integraste el equipo? Sí, eso fue fundamental. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación con el equipo? Bien, la verdad es que bastante bien, porque como ya hay, en tema laboral llevamos una cosa con ellos, la conocíamos a la chica, también a la otra compañera, también atamos el tema del socio, que estuviera un año también detrás con la cartera, donde ya pusimos reuniones con los clientes nuevos, los fuimos a ver a todos. También, digamos que este señor era muy tradicional, hacía orfebrería con la contabilidad, o sea, era todo manual. Y el hecho también que tenía bastante perfil más joven o empresas ya más mayores a nivel de socios, pero con los hijos de la sucesión, el hecho también de estar un poco más avanzados tecnológicamente, pues meter esos portales de clientes, empleadores, también les gustó y muy bien. Pero yo creo que fue fundamental también subimos algo el sueldo también al equipo de allí, también para incentivar un poco más. Los contratamos con la misma antigüedad, todo igual, los subrogamos y la verdad es que súper bien, que muy bien. Pero pues, también fue fundamental porque al final la gente que estaba y los trabajadores conocían a los clientes de allí de hacía 20 años. Entonces, si les quitáramos o no hubiera hecho considerado bien, también quizá hubiera sido una fuga de clientes o podría haber provocado alguna merma más, ¿no? Desplázate un poquito hacia tu derecha para cuadrarte ahí bien. Sí, porque así se mueve como el IPC, está como los precios. Así te verán mejor tu club de fan, que creo que tienes un club de fan por ahí que me están escribiendo. Mira coger el móvil, Pedro. Mira, para terminar, una cosa que no tiene nada que ver con facturación y rentabilidad. Apagar los micrófonos, please, porque se acopla el sonido. Que no tiene nada que ver con la facturación y rentabilidad, pero llevo todo el día con un compañero ideando una estrategia. ¿Pensáis que tenemos que abandonar el modelo, hablo en contabilidad, o incluso en laboral, ese modelo de que estas empresas son de el técnico Pepito, estas otras 30 o 40 empresas son de este otro técnico? ¿Pensáis que ese modelo, que es el que trabajamos casi todos los despachos de clientes asignados a una persona, hablo asignado a nivel de trabajo, o pensáis que es posible un modelo
donde según vaya llevando el trabajo, vamos a sacarlo y a mí déjame de si este cliente es tuyo o no es tuyo, han llegado 6 contabilidades, mira, tú haz 3, tú haz 4, tú haz 5 y cuando terminemos nos volvemos a repartir las otras. ¿Pensáis que ese modelo es viable? ¿Lo veis muy lejano? ¿Pensáis que el tradicional? Es un debate que daría para otro Twitch, pero simplemente quería saber un poco, así a bote pronto, qué pensáis. O si ya estáis haciendo algo. Yo lo veo complicado. Lo veo complicado. Quizás si a nivel de machaque de facturas, de meterlas en el OCR para la supervisión inicial, sí, pero luego el técnico que lleva o que habla con el cliente final, que conoce el negocio, tanto del autónomo la empresa, que le conoce, tiene confianza con el cliente, si le vas cambiando y tal, yo creo que no es bueno en el momento. Sí que la parte de back office, la parte de machaque, sí que se puede hacer así. Tener una persona o dos que te haga las contabilidades y te machaque el dato, pero luego la persona que tiene que hablar con el cliente... No, yo estoy hablando de hacer la contabilidad, de hacer la contabilidad, los checklists, esa parte a lo mejor más administrativa, más de pensar. Lo que es el trato con el cliente sería la figura del contacto con el cliente, esa figura más comercial, contacto. Yo estoy hablando de la parte más de pensar en ese cliente, de resolver partidas pendientes, o la parte más administrativa. Germán, ¿te has reído antes? No sé qué tienes en tu cabeza. Yo pienso que si tienes, primero tienes que ver qué departamento de contabilidad tienes, ¿vale? Si tienes un departamento de contabilidad de una persona, pues ya no hace falta que le dé muchas vueltas. Si tienes un departamento de contabilidad con diferentes perfiles, a mí me parece tener un recurso ocioso, un perfil de una persona con una experiencia dilatada, que tiene un buen trato con el cliente, que tiene buena empatía fiscal, que dijéramos, tenerlo picando facturas o revisando facturas que a lo mejor el OCR no ha contabilizado perfectamente o mirando partidas pendientes. Entonces, creo que ese sistema, cuando coges volumen, no es un sistema recomendable. De asignar técnicos a clientes. De hacerlo por el sistema clásico, cuando teníamos las bolsas y los papeles ahí en las carpetas, de que cada uno tenga lo suyo. No, creo que hay que hacer un sistema donde el OCR haga su trabajo, que haya unos perfiles relativamente básicos que hagan o intermedios que hagan una revisión de esas no conformidades por parte del OCR o por parte de la automatización y que luego entren los... Vale, pero siguiendo el ejemplo que estabas poniendo, vale, el OCR se entiende, pero por ejemplo el checklist. Este checklist que hay que pasar y hacer la revisión y todo, el asesoramiento a este cliente, mejor que lo haga siempre el mismo, que ya sabe quién es ese cliente, o debería dar igual. Hay que hacer el checklist de este cliente, venga, pues tú en ese momento lo haces tú o lo puede hacer el otro, ¿qué más da? Soy los dos técnicos de pensar, cualquiera de los dos. Es decir, si te entiendo bien, en principio no tendría que hacerlo la empresa A siempre Pepe, sino que en ese momento, si está libre otro, ¿no? No, perdona, pues entonces yo no te había entendido del todo. Yo pensaba, o sea, el conocimiento del negocio, el conocimiento del cliente y la empatía con el cliente, creo que pero no hablo de trato con el cliente, hablo de, en ese momento hay que hacer el checklist a esa empresa, a nivel de partidas pendientes, a nivel de si esto está bien amortizado o no, si se regulariza asistencia, bla, 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 bla. ¿Tú piensas que eso lo debería hacer siempre la misma persona a ese cliente? ¿No, Merca? Tú estás diciendo... Me estás estirando de la lengua a propósito. Yo creo que hay determinadas tareas que se pueden segmentar, como puede ser un OCR, como puede ser una conciliación bancaria, y eso lo puede hacer otra persona, pero ahí, y hablo por la experiencia hemos tenido también pues mucha movilidad con personal en la última etapa. Al cliente le gusta que le llame su asesor, su contable, porque además no solo tiene la empatía, sino que tiene el conocimiento, porque sabe cuándo compró el camión, cuándo lo vendió, cuándo hizo no sé qué. Si tú tienes un checklist delante es muy frío, en mi opinión, es muy frío. Es que al final te puedes equivocar, pero insisto, o sea, hay tareas que considero que las puede hacer cualquiera, OCR, conciliación bancaria, incluso parte del checklist, pero el toque final lo tiene que tener un asesor, en mi opinión. Pero yo creo que si tú tienes claro que tú no solo vendes el producto ya hecho, sino tú lo que vendes es la atención al cliente también, el servicio y todo esto, yo creo que estoy de acuerdo con lo que decís. O sea, tú tienes que tener una persona con la que el cliente siempre hable, tienes que tener una persona
que sepa lo que está haciendo el cliente. O sea, nosotros, una de las cosas que nosotros vendemos es el conocimiento al cliente. O sea, a nosotros nos gusta, a mí cuando llega un cliente y me cuenta lo que hace, sí, es una cosa muy sencilla y que se entiende enseguida, pero nosotros tenemos, afortunadamente, clientes con cosas muy raras, que yo me siento muchos días con él para entender muy bien su negocio. Y cuando en contabilidad no entiende muy bien por qué está facturando, por qué hace esto, lo otro, el tipo de clientes que tiene, lo que sea, nos sentamos con ellos para entenderlo. Si tú eso se lo vas dando cada vez a una persona distinta, al final es un lío, el cliente lo nota, el servicio lo adolece y acaba siendo peligroso. Entonces, yo creo que internamente en una punta de trabajo y tal, tú puedes separar lo que sea y decir, oye, echar una mano y tal, pero yo creo que es bueno que el cliente siempre tenga su confesor, ¿no? Pero perdóname que cuando me has dicho que me estirabas de la lengua, lo que quería decir era que un contable no puede hacer eso que tú dices sin hacer el checklist él personalmente. No sería un contable, sería un consultor. Que aquí hay 5 ahora consultores que somos capaces de ponernos delante del cliente y campear el temporal con una información que no hemos ni picado, ni chequeado, ni revisado nosotros. Pero el perfil contable creo que necesita, no sé, es como el respirar, ¿no? Necesita haber hecho él un cierto checklist, si no muy profundo, pero sí haber tenido contacto con la documentación, con un cierto chequeo para poder ponerse delante del cliente y defender unos estados contables. Si no, ya no sería un contable, sería un consultor. Venga, pues vamos a ir terminando, que veo por ahí algún perro ya con ganas de cenar, Sí. que se escuchaba por ahí de fondo. Sí, yo, el mío. Vale, pues venga, para terminar, 1 minuto cada uno para que vayáis dando una conclusión, que penséis, o algún consejo, algún tip, o no sé, lo que queráis decir en 1 minuto. Venga, Melka, empezamos por ti. Creo que nosotros, como digo, en la trayectoria que hemos tenido, nos hemos querido complicar muchas veces, y yo creo que en la sencillez, o sea, márcate un objetivo, ¿qué quieres medir? Y tira por él. No te ciegues por otros 17.000 puntos que te pueden venir a la cabeza. No, márcate uno y tira por ahí, porque si no vas a estar perdiendo el tiempo en diferentes campos y al final el tiempo se acaba traduciendo en dinero, y yo creo que sobre todo es eso, fija un objetivo y tira por él. Coge un dato y pivota sobre ese dato, no te líes a ver 100.000 cosas. Esa sería un poco mi conclusión. Y bueno, pues ya por terminar, ha sido un placer y, oye, agradeceros el que hayáis contado con nosotros en este Twitch. Gracias. Germán. Yo diría que la curva de la evolución de un despacho en facturación está muy clara. Es ascendente hasta un determinado punto, la clásica, es ascendente y luego va descendiendo, porque el nivel de implicación, el nivel de motivación, se te van acabando los amigos, los conocidos, entonces va bajando. Hay que hacer un esfuerzo para que ese decrecimiento, esa bajada, tarde el máximo posible en llegar, ¿vale? Y eso es conteniendo iniciativa, estando en un club de innovación que continuamente te está provocando ideas y te está provocando novedades, adquiriendo despachos, como hace Edgar, y llevando lo más lejos posible esa bajada, que quieras o no, está en la curva clásica, y si es un clásico, es por algo. Venga, Alfredo. Yo estoy de acuerdo totalmente, más con Germán que con Melka, porque yo creo que como he empezado diciendo, yo puedo aportar cosas, más que cosas buenas, puedo aportar cosas mal hechas, ¿no? Entonces, precisamente de todo lo que hemos hecho mal, hemos aprendido. Y yo sí recomiendo que aunque todos estos datos que estamos aportando y todo esto nos sirven, yo, por el contrario, creo que sí que hay que analizar muchos datos, muchos. Por eso decía que no estaba de acuerdo del todo con Melka, porque yo creo que cuantos más datos tengamos, luego los manejaremos como queramos. Pero yo sí recomiendo parametrizar todo y tener un control instantáneo del despacho. O sea, eso yo creo que es fundamental. Ya luego discutiremos si queremos aplicar facturación, ratios, porcentajes, tal, pero que tengamos la herramienta en la mano que nos permita saber dónde estamos. O sea, lo peor que nos puede ocurrir en un despacho es no saber lo que tenemos entre manos. O sea, y encontrarnos metidos en una vorágine que tenemos muchos clientes que dependen de nosotros. O sea, que en un momento dado que un despacho se hunda, o sea, lo que nos puede...
he dicho muchas veces, yo quiero dormir tranquilo. Y el no dormir tranquilo también lo haría el decir, si yo mañana me hundo, se hunden 50, 100, 200 empresas, autónomos, conmigo su personal, tal, o sea, el lío que montaríamos por tener un despacho descontrolado es enorme. Entonces, yo lo que sí recomiendo a todo el mundo es que lo tenga todo parametrizado, que luego extraiga los datos que quiera, que si quiere ratios de un tipo de empleados, de otros, coste hora, tal, lo que sea, todo, pero que lo tenga, que tenemos. Y gracias al Club de Innovación, aquí, vamos, esto es una vorágine de datos y de aprender que no damos abasto. Mira las horas que son y aquí estamos dedicándonos a esto. Y nada, también agradecer el haber contado conmigo y, bueno, para lo que queráis y lo que podamos aportar. Gracias. Edgar, he escuchado Bueno, por ahí que compras despacho, ¿eh? Aquí hay pasta, ¿eh? Se la ha puesto aquí a San Benito y solo fue una carterita, tampoco fue... No, yo como... Eso decía Botín. A lo que hemos hablado de facturación y rentabilidad, es que creo que debemos tener la cabeza, pero que no nos puede funcionar, que al final es nuestro horizonte, tenemos que ir creciendo, tener rentabilidad sobre todo, pero sobre todo yo creo que es un poco la consecución de todo, la consolidación de lo que empieza más abajo, que es en medir las horas, en medir el coste de trabajadores, en medir el servicio nuestro, en parametrizar, en dar valor añadido al cliente en cada hora, en cada tarea que estamos haciendo. Y luego todo eso nos va llevando pues, a ese aumento de facturación y rentabilidad que si lo hacemos bien desde abajo, seguro que tiene que llegar a eso. Entonces, tenerlo claro a nivel de presupuesto, a nivel de dónde tenemos que ir a parar, pero sobre todo cuidar mucho el detalle, que creo que es lo esencial. Gracias por invitarme, José Pedro. Espero que me vuelvas a invitar otro día. Claro que sí, os vamos a invitar de nuevo a otro twist porque veo que estáis con más ganas, ¿eh? Si queréis seguimos hablando, ¿eh? No, es broma, es broma. Oye, pues por mi parte, aparte de daros las gracias a todos vosotros y a todos los que nos habéis seguido en directo y luego a los que nos vais a ver en diferido, pues mi conclusión sería que no tengáis miedo. Creo que es el componente, ¿no?, que llevamos siempre ahí, de miedo de perder a un cliente y al final, oye, qué miedo le tenemos que tener a un cliente que no es rentable. Todo lo contrario. Yo creo que lo que tenemos que hacer es actuar, ¿no? Y todos los despachos tenemos clientes no rentables. Entonces, medir. Cada vez que se mide, levantan las alformas, sale un montón de mierdas. Y ese tiempo que vas a invertir en medir, y esto lo uno un poco a la sencillez que hablaba Melka, de intentar hacer un despacho sencillito, no complicaros mucho, ir midiendo, ir siendo rentable. Y también se lo decía a Raimundo, que no sé si nos está viendo, ¿no?, que estaba haciendo un montón de cosas. Digo, Raimundo, yo ya solo pienso en esa sencillez y todo lo que dentro del despacho, ¿no?, o dentro de cualquier negocio, no te vaya a aportar o rentabilidad o facturación, lo dejo de lado. Hombre, siempre que no sea una inversión que luego vaya a tener un retorno, ¿no? Pero muchas veces nos complicamos con cosas que sabemos que ese tiempo no va a haber un retorno ni en facturación ni en rentabilidad. Por tanto, es la primera pregunta que siempre hago cuando intento abrir una línea de negocio o cuando, no sé, siempre que se plantea, o incluso, yo qué sé, vamos a mandar un mailing al cliente. A ver, no lo va a leer nadie. Esto es algo muchas veces que es muy común, ¿no? Le da un boletín ahí todo el día preparando el boletín, no lo va a leer ni Dios, se lo envías, luego te llama el cliente, te dice que si eso le afecta, dice, haber perdido un día, no me ha incrementado la facturación, tampoco al final me ha incrementado la rentabilidad, porque muchas veces ni se valora. Entonces, esa es la pregunta que yo os traslado, ¿no? ¿Esto afecta a rentabilidad? Afecta rentabilidad, hablo a nivel de fidelización, ¿no? Es decir, todo lo que afecta a una fidelización, pues al final puede influir en el medio y largo plazo en mayor rentabilidad, ¿no? Pero creo que me estáis entendiendo, ¿no? Es decir, haceros siempre esa pregunta, porque os vais a despojar de tantas cosas absurdas que hemos ido haciendo durante años, horas perdidas que no se han repercutido en la cuenta de resultados, que digo, madre de Dios, si me hubiese enfocado en otras cosas, que realmente a lo mejor es muy mercantilista lo que estoy diciendo, pero es que estos son negocios, señores, y está en juego nuestra salud, porque esto es un negocio donde sufrimos mucho, dedicamos muchas horas, renunciamos a familia, renunciamos a pareja, renunciamos a hijos. Por lo menos que merezca la pena, macho, que merezca la pena, ¿no? Esto es un poco mi conclusión. Pues nada, que muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes a las 8. Gracias. Chao. Chao. No. Adiós, adiós.